Dicen que cuando cae la noche sobre Rapa Nui, las sombras de las gigantescas estatuas parecen moverse con vida propia, como si los antiguos dioses regresaran a vigilar la isla. Las moais, esos colosos de piedra tallados hace siglos, no miran al mar como muchos creen, sino hacia el cielo, y los ancianos nativos aseguran que no fue un error. Nos ordenaron construirlas así, para que recordaran su promesa de volver, cuentan. Los arqueólogos modernos intentan explicarlo con teorías sobre astronomía, orientación ritual o simple coincidencia, pero algo no encaja. Todas las figuras apuntan a constelaciones específicas que solo podían ser vistas hace más de 12.000 años. ¿Cómo lo sabían? ¿Qué o quién les mostró el camino de las estrellas cuando la humanidad apenas comenzaba a caminar sobre la Tierra? En los registros orales se habla de los hombres del cielo, seres luminosos que descendieron en un trono de fuego y enseñaron a los habitantes del Pacífico a esculpir la piedra y leer el firmamento. Durante siglos, los exploradores que pisaron la isla de Pascua encontraron signos que parecían desafiar toda lógica humana. Cavernas selladas con jeroglíficos que nadie ha podido traducir. Piedras con magnetismo natural y relatos de luces que aún hoy cruzan el cielo de la isla, como si alguien vigilara desde las alturas. Algunos investigadores independientes aseguran haber detectado alineaciones entre las estatuas y las trayectorias de objetos celestes no catalogados por la ciencia. Pero cuando un equipo intentó excavar bajo la base de un moai en 2019, el gobierno chileno cerró el acceso al sitio sin explicación. ¿Qué encontraron realmente bajo esas figuras? ¿Acaso las moais no solo guardan el pasado, sino un mensaje codificado para el futuro? Lo que descubrirás en esta historia podría cambiar la forma en que entendemos el origen mismo de nuestra civilización. La historia oficial dice que los primeros habitantes de Rapa Nui llegaron desde la Polinesia hace más de 1000 años, trayendo consigo sus dioses, sus leyendas y un conocimiento limitado de la navegación. Sin embargo, nada de eso explica cómo una civilización aislada, sin metales ni ruedas, pudo tallar, transportar y erigir casi 900 estatuas de piedra, algunas de más de 10 metros y 80 toneladas. Lo que desconcierta aún más a los investigadores es que los moais no miran hacia el mar como guardianes de su pueblo, sino hacia el interior de la isla o, más precisamente, hacia puntos astronómicos determinados. El arqueólogo noruego Thor Heyerdahl intentó demostrar que las estatuas eran obra de contactos precolombinos con Sudamérica, pero sus pruebas se desmoronaron con el tiempo. En cambio, los ancianos Rapa Nui mantenían otra versión, transmitida en voz baja a quienes se atrevían a escuchar, que sus antepasados no vinieron del mar, sino del cielo. Decían que los Ariki, los sabios del linaje celestial, bajaron envueltos en un fuego blanco que no quemaba, y les hablaron de la necesidad de dejar señales visibles, columnas de piedra, que servirían como guías cuando regresaran los dioses del trueno y de la luz. Años después, cuando los misioneros intentaron erradicar esas creencias, los nativos escondieron los cantos originales en cuevas selladas, donde nadie ha vuelto a entrar. Pero un grupo de investigadores chilenos asegura haber hallado uno de esos textos a mediados del siglo XX, escrito en un lenguaje que parece mezclar símbolos polinésicos con algo sorprendentemente similar a la escritura sumeria. Si aquello fuera cierto, significaría que civilizaciones separadas por océanos y milenios compartieron un mismo maestro y una misma advertencia. Lo que muchos ignoran es que los moais no son las únicas estructuras del planeta orientadas hacia las estrellas. En Egipto, las 3 pirámides de Giza se alinean con el cinturón de Orión, mientras que en México,
Los templos de Teotihuacán reflejan con precisión la disposición de la Vía Láctea. Lo más desconcertante es que la orientación de las estatuas de Rapa Nui coincide con la misma constelación, pero desde una perspectiva que solo podría haber sido calculada con instrumentos astronómicos avanzados o desde un punto de vista orbital. En 1998, un estudio de la Universidad de La Serena concluyó que varias de las plataformas Ahu que sostienen los moais marcan equinoccios y solsticios con una precisión que desafía a las culturas precolombinas conocidas. ¿Cómo pudieron lograrlo sin telescopios ni brújulas? Algunos investigadores independientes sugieren que la isla pudo haber sido parte de una red global de observatorios antiguos, conectando Egipto, México, Göbekli Tepe y la propia isla de Pascua en una misma línea energética o geomagnética. Los geólogos que estudiaron la roca del volcán Rano Raraku, de donde se extrajeron las estatuas, encontraron rastros de vitrificación, como si una temperatura altísima hubiera fundido parte del terreno, algo imposible sin tecnología moderna. Los Rapa Nui lo explicaban de otro modo. Los Atua, los dioses del fuego, descendieron en su estrella brillante y ablandaron la piedra para que tomara forma. Lo curioso es que una leyenda egipcia menciona algo idéntico: los constructores del cielo, que moldearon los templos con un rayo de luz ardiente. Dos civilizaciones separadas por miles de kilómetros y siglos, repitiendo el mismo relato. Tal vez las pirámides y los moais no fueron obras aisladas, sino piezas del mismo mapa celestial. Entre los cantos más antiguos de la isla de Pascua hay uno que casi nadie puede recitar por completo. Los ancianos lo llaman Herrangi Matua, el día en que el cielo tocó la tierra. En ese relato se describe la llegada de seres luminosos que descendieron del firmamento, en una esfera que giraba y cantaba como el viento entre las rocas. Les enseñaron a los humanos el arte de tallar la piedra con un solo toque, a leer las constelaciones y a medir el paso de los astros. Los nativos los llamaron Tangata Manu, los hombres pájaro, porque sus ropajes brillaban como plumas y podían elevarse sin alas. Curiosamente, los mismos símbolos de figuras aladas aparecen en Mesopotamia, en los relieves de los Anunnaki y en los códices mayas, donde los dioses descienden envueltos en humo y fuego. ¿Cómo es posible que culturas tan distintas narraran una misma visita? Los investigadores tradicionales lo atribuyen al imaginario colectivo o a metáforas mitológicas, pero los textos son demasiado específicos. Describen sonidos, luces, incluso artefactos metálicos que emiten calor. En una tablilla descubierta en 1957 en el volcán Poike, se halló una inscripción que menciona el regreso de los maestros estelares cuando el cielo se abra en tres. Los arqueólogos oficiales la descartaron como falsificación, pero los estudios de radiocarbono la dataron en más de 1400 años. En cada esquina del mundo, los mitos de dioses descendidos parecen piezas de un mismo rompecabezas, y todos apuntan a un mismo hecho. Alguien vino del cielo y prometió volver. Tal vez las estatuas, erguidas como centinelas inmóviles, sean el eco de aquella promesa. Durante una expedición en 1976, un grupo de investigadores japoneses aseguró haber encontrado en una caverna oculta bajo la ladera del volcán Ranokau un objeto metálico incrustado en la roca. Tenía forma de disco y estaba compuesto por una aleación desconocida, resistente al ácido y a la temperatura extrema. Las autoridades chilenas negaron su existencia, pero uno de los miembros del equipo filtró una fotografía en la que podía verse una pieza circular grabada con símbolos idénticos a los del rongorongo, la escritura aún no descifrada de la isla de Pascua. Aquella imagen fue rápidamente retirada de circulación y el investigador desapareció semanas después, oficialmente en un accidente marítimo.
No era la primera vez que algo así ocurría. Desde la década de 1930, arqueólogos locales hablaban de piedras con propiedades magnéticas, de herramientas que cortaban la toba volcánica como si fuera manteca, y de túneles tallados con una precisión imposible para las herramientas de la época. Un informe no publicado del Museo de Historia Natural de Santiago describía incluso restos de un material similar al silicio fundido, incrustado entre capas geológicas de más de 1000 años. Nadie quiso explicarlo. Los Rapa Nui, en cambio, lo hacían simple. Decían que era la huella del fuego de los dioses, un residuo de su energía. Y en los petroglifos de Orongo, figuras humanoides sostienen esferas o discos brillantes muy parecidos a los objetos que las crónicas modernas llaman ovnis. Si estos artefactos realmente existieron, podrían ser la conexión perdida entre la mitología y la ingeniería de otro mundo, fragmentos de una tecnología que nunca debió caer en manos humanas. Cuando los primeros misioneros llegaron a Rapa Nui en el siglo XIX, quedaron sorprendidos por la precisión con la que los nativos describían fenómenos astronómicos. Conocían los equinoccios, los movimientos de las Pléyades y hasta los eclipses lunares con exactitud matemática. Al preguntarles de dónde provenía ese conocimiento, los ancianos respondían siempre lo mismo: de los que bajaron del cielo. Los registros de los misioneros hablan de un sacerdote local, Tupahotu, quien afirmaba ser descendiente directo de esos seres y aseguraba guardar el canto que abre las puertas del firmamento. En 1864, antes de morir, entregó a un joven francés una tablilla tallada con símbolos que nadie pudo descifrar. Décadas más tarde, esa pieza apareció misteriosamente en un monasterio de Lyon, etiquetada como origen desconocido. Pero lo más perturbador vino después. Una comparación hecha en los años 60 reveló que algunos signos del rongorongo coincidían con glifos hallados en cavernas de Turquía y Siria, datadas en más de 10.000 años. ¿Coincidencia? ¿O prueba de una transmisión de conocimiento global anterior a todas las civilizaciones conocidas? Los relatos orales de los Rapa Nui también mencionan a los Aku Aku, guardianes invisibles que habitaban bajo tierra y vigilaban el cumplimiento de una antigua promesa. Algunos ancianos afirmaban que cuando las estrellas se alinearan nuevamente con las estatuas, los dioses despertarían de su sueño de piedra. Quizá por eso, durante generaciones, nadie se atrevió a mover los moais. No eran simples esculturas, sino sellos. La ciencia moderna ha intentado desmontar los mitos de la isla de Pascua con argumentos racionales, dataciones por carbono, simulaciones de transporte con troncos, hipótesis sobre tribus rivales y rituales solares. Sin embargo, cada explicación parece abrir un enigma mayor. En 2011, un estudio del Instituto de Geofísica de Chile reveló que el campo magnético de la isla muestra una anomalía inexplicable, una zona de distorsión que interfiere con brújulas y equipos electrónicos justo donde se concentran los moais. Ninguna causa geológica conocida puede justificar esa lectura. Otro hallazgo inquietante provino de la NASA. Imágenes satelitales detectaron patrones en el suelo que forman líneas radiales partiendo del volcán Rano Raraku, invisibles desde tierra, pero perfectamente trazadas hacia puntos astronómicos precisos, como si fueran coordenadas o una red de comunicación. Los científicos lo atribuyeron a erosión natural, aunque los rastros se repiten en intervalos matemáticos idénticos a los de las pirámides de Egipto. ¿Podría una civilización aislada haber replicado con exactitud milimétrica estructuras que solo hoy entendemos con tecnología avanzada?
Cuando el astrofísico mexicano Enrique Villalba cruzó datos de orientación de templos antiguos, descubrió que varias culturas remotas, incluyendo Rapa Nui, apuntaban sus monumentos hacia un mismo punto del cielo, la constelación de Orión, o más exactamente, a una región vacía entre sus estrellas, desde donde se originan las señales de radio más débiles del cosmos. ¿Casualidad o intención? Lo cierto es que pese a todos los intentos de racionalizarlo, la isla de Pascua sigue siendo una de las pocas zonas del planeta donde la ciencia admite no tener todas las respuestas. En 1958, una expedición franco-chilena, liderada por el arqueólogo René Berthelot, documentó algo que nunca llegó a publicarse. Bajo uno de los moais parcialmente enterrados, encontraron una cámara sellada, recubierta con una sustancia negra que no correspondía a ningún material volcánico de la zona. Dentro había fragmentos de piedra tallada con precisión microscópica y restos de una aleación metálica desconocida. Los informes fueron confiscados por el gobierno chileno y Berthelot abandonó la isla poco después, declarando públicamente que había visto algo que no debía haber visto. Décadas más tarde, en 1997, un equipo de la Universidad de Kioto solicitó permiso para excavar nuevamente en la misma zona, pero el área fue declarada reserva ecológica de acceso restringido justo antes de comenzar los trabajos. Lo que pocos saben es que uno de los técnicos locales logró enviar una fotografía, una losa rectangular con inscripciones que brillaban al contacto con la luz ultravioleta. Según él, esas marcas coincidían con símbolos encontrados en cavernas subterráneas de Cusco y Palenque. ¿Por qué ocultar una conexión tan trascendente? Algunos creen que, al igual que en Egipto y América Central, existen capas de información arqueológica controladas por instituciones que temen las implicaciones de admitir una historia anterior al surgimiento humano conocido. Y entre esas instituciones, varios investigadores apuntan al Vaticano, poseedor de miles de documentos sobre dioses estelares, clasificados como apócrifos. Si esas pruebas algún día salieran a la luz, la narrativa oficial del origen humano podría derrumbarse. Tal vez por eso, la verdad sigue enterrada bajo toneladas de piedra y silencio. A pesar de los intentos por desacreditar las leyendas de Rapa Nui, su influencia persiste en la memoria colectiva de la humanidad. Los moais, silenciosos y solemnes, siguen desafiando los siglos como si guardaran una misión pendiente. Algunos estudiosos han notado que las proporciones de las estatuas, sus cráneos alargados, sus torsos rígidos y sus manos unidas al vientre, recuerdan las representaciones de dioses ancestrales en Egipto, Sumeria y el altiplano andino. ¿Acaso todos rendían culto al mismo linaje celestial? En 2004, un equipo de la Universidad de Auckland comparó los mitos polinésicos con textos mayas y encontró referencias idénticas a maestros venidos del firmamento. En cada versión, los seres enseñan la agricultura, la arquitectura y la astronomía antes de desaparecer en una estrella que se eleva en espiral. En Rapa Nui, esa estrella era conocida como Hiva, que los astrónomos modernos identifican con Sirio, el astro que también veneraban los egipcios como la morada de Isis. El legado de aquellos visitantes no fue solo material. Sembraron la idea de que el cielo era el verdadero origen del conocimiento. Incluso hoy, los descendientes Rapa Nui celebran rituales donde elevan antorchas al firmamento, repitiendo cantos que dicen: cuando el fuego caiga del cielo, las piedras despertarán. Quizás los moais no fueron simples homenajes al pasado, sino antenas de piedra esperando una señal. Si esos dioses realmente prometieron volver, tal vez la isla no sea solo un santuario arqueológico, sino un faro esperando la respuesta de las estrellas.
En 2018, un grupo de científicos europeos instaló sensores sísmicos en la isla de Pascua para estudiar la actividad volcánica subterránea. Lo que hallaron dejó a todos en silencio. Una serie de cavidades perfectamente esféricas conectadas entre sí por túneles, algunos a más de 30 metros de profundidad. Las imágenes de radar mostraban una disposición geométrica imposible de atribuir a procesos naturales. Uno de los ingenieros que participó en el estudio afirmó que el patrón coincidía con un mapa estelar invertido donde cada cavidad representaba una estrella de la constelación de Orión. Semanas después, el proyecto fue abruptamente cancelado. Ninguna explicación oficial fue dada, pero los archivos y equipos fueron confiscados por razones de seguridad nacional. Sin embargo, copias anónimas de los datos circularon entre astrónomos independientes, quienes notaron que las coordenadas trazaban una figura tridimensional que apuntaba hacia el espacio profundo, exactamente hacia un sector donde, pocos meses después, un telescopio en Hawái detectó señales de radio repetitivas y de origen desconocido. Los ancianos Rapa Nui dicen que el cielo está llamando de vuelta a sus guardianes. ¿Y si esas señales fueran una respuesta? ¿Y si las estatuas no solo esperaban, sino que comunicaban? Las moais podrían ser más que piedra. Podrían ser parte de una tecnología ancestral diseñada para despertar cuando el firmamento volviera a hablar. Tal vez, después de milenios de silencio, el mensaje esté por llegar, y con él la confirmación de que la humanidad nunca estuvo sola. Hoy los turistas que visitan Rapa Nui caminan entre las sombras de los moais sin saber que bajo sus pies tal vez descansa el mayor secreto de la historia humana. La ciencia los define como símbolos de poder tribal, pero los ancianos aún miran al cielo con respeto cuando cae la noche. Ellos volverán por lo suyo, murmuran. Quizás las estatuas no fueron erigidas para honrar a los dioses, sino para señalar su camino de regreso. Si las teorías más recientes sobre alineaciones cósmicas, túneles subterráneos y señales de radio son ciertas, podríamos estar al borde de descubrir una conexión directa entre el pasado mítico y un futuro inevitable. ¿Y si las moais fueran una advertencia? ¿Y si lo que los antiguos vieron descender del cielo no eran dioses, sino mensajeros que nunca se marcharon del todo? Las estrellas sobre Rapa Nui siguen brillando con la misma intensidad que hace miles de años y algunas noches. Según cuentan los habitantes más viejos, una luz azulada recorre el horizonte, deteniéndose justo sobre las cabezas de piedra antes de desvanecerse en el océano. Tal vez sea solo un fenómeno atmosférico, o tal vez sea la señal que los constructores esperaban desde el principio. La historia oficial prefiere no mirar hacia arriba, pero las piedras inmutables siguen haciéndolo. Y así, cada amanecer, mientras los rayos del sol iluminan sus rostros, las moais parecen susurrar una pregunta que la humanidad aún no se atreve a responder. ¿Fuimos realmente los primeros o solo los siguientes?